¿Alguna vez has tenido esa sensación de estar hundiéndote? No en el agua, sino en la vida. Como si las olas de los problemas fueran demasiado grandes para ti. Pues bien, hay una historia que puede cambiar tu perspectiva. Imagina la escena: madrugada, mar agitado, viento fuerte. Los discípulos están luchando contra las olas cuando, de repente, ven algo increíble: alguien caminando sobre el agua. El susto es instantáneo. Será un fantasma? Pero no, era Jesús. Y lo que sucede después es aún más impresionante. Pedro, un simple pescador, hace algo impensable. Sale del barco y comienza a caminar sobre el agua. Pero entonces, algo sale mal. El miedo se apodera de él y empieza a hundirse. ¿Qué tiene que ver esta historia con tu vida? ¿Por qué Pedro se hundió? Y, lo más importante, ¿cómo puede esto enseñarte a superar tus miedos? Quédate hasta el final para descubrirlo y, si te gustan contenidos como este, suscríbete al canal y deja tu like, porque aquí exploramos historias que transforman vidas. ¿Alguna vez has sentido que te estás hundiendo, incluso sin estar en el agua? Como si los problemas a tu alrededor fueran olas gigantes a punto de devorarte. Tal vez sea una deuda que parece imposible de pagar. Una relación que está a punto de romperse. Un sueño que parece cada vez más distante. Y, en el fondo, ese pensamiento insistente: ¿y si fracaso? El miedo tiene un poder silencioso. Nos atrapa antes incluso de intentarlo. Nos hace dudar, titubear, perder oportunidades. Y eso fue exactamente lo que Pedro sintió aquella noche. Imagina, un barco zarandeado en medio del mar, el viento aullando, las olas levantándose como murallas. Los discípulos estaban exhaustos, remando contra la tormenta. El miedo ya estaba ahí. Pero lo que no sabían era que estaban a punto de presenciar algo imposible. En medio de la oscuridad, aparece una figura. Caminando Sobre el agua. Los discípulos entran en pánico. Su miedo, que ya era grande, se convierte en puro terror. Al fin y al cabo, nadie camina sobre el agua. ¿O sí? Lo que sucede después no es solo un milagro, sino una lección que puede transformar la manera en que enfrentamos nuestros miedos. Y Pedro nos enseñará esto de la forma más intensa posible. Continúa en el próximo tema, el contexto del milagro. Ahora imagina la escena con más detalles. Ya era tarde en la noche. El barco de los discípulos estaba en medio del mar de Galilea, y las condiciones eran terribles. El viento soplaba con fuerza, las olas golpeaban con violencia la embarcación, y la oscuridad hacía que todo fuera aún más aterrador. Estaban exhaustos, remando contra la tormenta, luchando por sobrevivir. A esas alturas, el miedo ya estaba ahí. No sabían si lograrían llegar al otro lado. Y, de repente, en medio del caos, algo aparece en la oscuridad. Una figura caminando sobre el agua. Piensa en la confusión, en la desesperación, en el corazón acelerado. Eso no tenía sentido. Nadie puede caminar sobre el agua. Los discípulos entran en pánico. Algunos gritan, otros intentan entender lo que están viendo. Lo primero que piensan es un fantasma. Pero entonces, en medio del rugido de las olas y del miedo que los envolvía, una voz firme y familiar resuena. ¡Ánimo! Soy yo. No tengan miedo. Era Jesús. Estaba ahí, en medio de la tormenta, caminando tranquilamente sobre aquello que aterrorizaba a los discípulos. Y es aquí donde sucede algo inesperado, algo que lo cambia todo. Pedro, el discípulo impulsivo y valiente, ve a Jesús y toma una decisión que nadie más se habría atrevido a tomar. Decide poner a prueba su fe de una manera que desafía toda lógica. Y ahora viene la gran pregunta: ¿qué hizo Pedro que lo diferenció de los demás discípulos? ¿Y qué nos enseña esto sobre enfrentar nuestros propios miedos? La respuesta está en el próximo tema. Continúa en el próximo tema, el salto de fe de Pedro. El barco seguía sacudiéndose. El viento soplaba con fuerza. Los discípulos intentaban entender lo que acababa de suceder. Jesús realmente estaba caminando sobre el agua. Sus mentes les decían que era imposible, pero sus ojos veían otra cosa. Y entonces, mientras todos estaban en shock, Pedro hace algo impensable. No se esconde. No se queda paralizado por el miedo. Toma una decisión audaz. Con el corazón acelerado y la voz firme, grita: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre el agua. Ahora, piénsalo bien. ¿Quién pediría algo así? ¿Quién, en medio de una tormenta, rodeado de olas gigantes,
tendría el valor de salir del único lugar seguro. Pedro no quería solo ver el milagro, quería ser parte de él. Y entonces, Jesús responde, con una sola palabra: ven. En ese momento, todo se detiene. El viento sigue soplando. El mar sigue agitado. Pero ahora, toda la atención está en Pedro. Los otros discípulos debieron mirarlo con asombro. Tal vez alguien intentó detenerlo. Quizás alguien susurró: Pedro, estás loco. Pero Pedro ignora todo. Agarra el borde del barco. Respira hondo. Y saca un pie afuera. Lo imposible está a punto de suceder. Pero, ¿lo logrará? ¿Qué pasa cuando Pedro pisa el agua? La respuesta está en el próximo tema. Continúa en el próximo tema, el salto de fe de Pedro. Aquí estamos, en el momento decisivo. Pedro, con la mirada fija en Jesús, pone el primer pie fuera del barco. Ahora, imagina la escena con más intensidad. El barco se balancea con la fuerza de las olas. El agua está helada. El viento fuerte golpea el rostro de Pedro. Está fuera de su zona de confort, desafiando toda lógica. Sabe que lo que está a punto de hacer es algo imposible para cualquier ser humano. Pero la fe, la confianza en Jesús, es más fuerte que el miedo. Y entonces, pisa el agua. ¿Y qué pasa? No se hunde. ¿No qué? Pedro comienza a caminar. Realmente está caminando sobre el agua. Los otros discípulos deben estar en shock. ¿Eso es posible? Pedro, lo estás logrando. Tal vez alguien haya comenzado a preguntarse: yo podría hacer lo mismo. Por un breve momento, Pedro está ahí, en medio de la tormenta, caminando sobre algo que nadie jamás se atrevió. Está fuera del barco, superando lo imposible. Ya no solo está observando el milagro, lo está viviendo. Pero aquí está el gran secreto. ¿Qué le pasó a Pedro cuando comenzó a mirar las olas? Estaba en medio del milagro, pero al enfocarse en las dificultades que lo rodeaban, algo comenzó a cambiar. El miedo empezó a apoderarse de su corazón, y lo que era imposible se volvió aterrador de nuevo. Pedro comenzó a dudar. Y, con eso, comenzó a hundirse. ¿Por qué se hundió? Estaba viviendo lo imposible, pero el miedo, la duda, entraron en escena. ¿Cómo se aplica esto a nuestra vida? Quédate en el próximo tema, donde exploraremos qué sucede cuando la fe se encuentra con la duda y cómo podemos aprender de esto. Continúa en el próximo tema, el miedo que hace hundirse. Aquí está Pedro, en medio de la tormenta, caminando sobre el agua. Por un momento, está venciendo lo imposible. Está donde nadie jamás estuvo, haciendo lo que nadie jamás se atrevió a intentar. Pero entonces, algo comienza a cambiar. Pedro siente el viento fuerte golpeando su rostro. Las olas, altas y furiosas, comienzan a amenazar. Desvía la mirada de Jesús, que estaba ahí, firme y estable. Y, por un segundo, Pedro se concentra en las dificultades a su alrededor. Y es en ese momento que el miedo entra en escena. Mira las olas y, de repente, la duda comienza a apoderarse de su mente. ¿Y si caigo? ¿Y si no puedo? ¿Y qué sucede cuando la duda entra en el corazón de alguien que estaba haciendo lo imposible? Pedro comienza a hundirse. «Señor, sálvame», grita, desesperado, mientras las aguas comienzan a envolver su cuerpo. El miedo, que parecía lejano cuando tenía los ojos fijos en Jesús, ahora se convierte en la fuerza que lo arrastra hacia abajo. Esta escena es profundamente humana. ¿Cuántas veces, en nuestra propia vida, comenzamos algo con fe, con valentía, solo para ser absorbidos por el miedo en el camino? ¿Cuántas veces miramos los obstáculos y dejamos que nos paralicen, que nos hagan dudar de nuestra capacidad o de la presencia de Dios en nuestras vidas? Pedro tenía la fe para salir del barco, pero al desviar su mirada de Jesús y centrarse en las dificultades a su alrededor, dejó que el miedo tomara el control. Y lo que antes era un milagro, ahora se convertía en una lucha por no hundirse. Pero, ¿qué sucede cuando llegamos al fondo? ¿Cuando todo parece perdido? En el momento en que Pedro grita pidiendo ayuda, algo extraordinario sucede. Jesús, el Maestro que siempre está a nuestro lado, responde de una manera sorprendente. Continúa en el próximo tema, el socorro de Jesús. Pedro está hundiéndose. Está siendo consumido por las aguas, y el miedo ha tomado control de su corazón. No importa que haya dado el primer paso de fe. No importa que haya caminado sobre el agua por un breve momento. Ahora, está a merced de la tormenta. Pero, en medio de su angustia, algo increíble sucede. Pedro, desesperado, grita:
Señor, sálvame. Y entonces, de inmediato, no después de un tiempo, no cuando las cosas empeoran aún más, sino de inmediato Jesús extiende su mano. No duda. No pregunta si Pedro merece ser salvado, ni cuestiona por qué Pedro dudó. Jesús, con una calma sobrenatural, toma la mano de Pedro y lo saca del agua. El milagro no está solo en que Pedro camine sobre las aguas. El milagro también está en que Jesús extiende la mano y salva cuando Pedro más lo necesita. ¿Puedes imaginar el alivio de Pedro al sentir la mano de Jesús? El toque que lo saca de la angustia, del miedo y del peligro. En ese momento, Pedro ya no está solo. Ya no está luchando por sobrevivir. Ha sido rescatado por quien lo llamó. Ahora, reflexionemos. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones en las que nos hundimos en las dificultades de la vida? Cuando el miedo nos consume, cuando la duda nos aleja de la fe. Pero lo que Pedro nos enseña aquí es que, en el momento en que reconocemos nuestra fragilidad y clamamos por ayuda, Jesús está allí, listo para tomar nuestra mano. Listo para salvarnos. Pero es en ese momento, cuando Jesús lo rescata, que llega la pregunta crucial, que nos hace reflexionar a todos. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús no pregunta por qué Pedro tuvo miedo, sino por qué dudó. Sabía que Pedro tenía suficiente dentro de sí para enfrentar la tormenta, pero, al apartar sus ojos de Jesús, permitió que la duda lo consumiera. Y esa duda es la clave para lo que sucede a continuación. Continúa en el próximo tema, la reflexión sobre nuestra vida. El momento en que Jesús rescata a Pedro es más que un milagro físico. Es una invitación para que todos reflexionemos sobre nuestro propio viaje. Cada uno de nosotros se ha visto como Pedro, ¿verdad? Comenzamos con valentía, dando un paso de fe, avanzando hacia lo que parece imposible. Pero al enfrentar los vientos y las olas de la vida, comenzamos a dudar. La duda, como la tormenta, es poderosa. Nos arrastra hacia abajo, nos hace cuestionar nuestra capacidad y nos hace olvidar que estamos siendo sustentados por algo mucho más grande que nuestras propias fuerzas. Lo que Pedro experimentó en ese momento es algo que todos podemos aprender. El secreto no está en caminar sobre las aguas, sino mantener los ojos fijos en Jesús, incluso en medio de la tormenta. Esta historia nos hace preguntar, ¿cuántos de nosotros hemos comenzado un proyecto, un sueño, una relación o incluso un cambio de vida con fe, pero, en medio de las dificultades, comenzamos a mirar las olas y a dudar? La vida está llena de tormentas, y no avisan cuando llegan. Lo que realmente hacen es poner a prueba nuestra fe y nuestra confianza. Pedro, cuando tenía los ojos fijos en Jesús, hizo lo imposible. Caminó sobre las aguas. Pero cuando apartó su mirada de Cristo y miró los problemas, comenzó a hundirse. Esto nos enseña que, mientras mantengamos nuestra fe en Jesús y confiemos en Él, podemos enfrentar cualquier tormenta. Pero cuando nuestra confianza comienza a vacilar, la tormenta parece más grande de lo que realmente es. ¿En dónde está tu confianza ahora? ¿En qué tormenta has quitado los ojos de Jesús y dejado que el miedo ocupe el lugar de la fe? La buena noticia es que, al igual que Pedro, siempre puedes clamar, Señor, sálvame. Y Él está listo para extender su mano y rescatarnos, tal como lo hizo con Pedro. No importa cuán profundo hayas caído. La fe verdadera es saber que Jesús nunca nos abandona, nunca nos deja solos. Él está allí, listo para levantarnos, darnos una nueva oportunidad para seguir adelante, para enfrentar lo que está por venir con una confianza renovada. Pero este aprendizaje no termina aquí. En el próximo tema, hablaremos sobre cómo podemos aplicar esta lección en nuestra vida diaria y qué podemos hacer para mantener nuestra fe inquebrantable incluso en las tormentas de la vida. Continúa en el próximo tema, el llamado a actuar y confiar. Ahora que ya entendemos la lección de Pedro y vemos cómo el miedo y la duda pueden paralizarnos, la gran pregunta es, ¿qué hacemos con todo esto? La historia de Pedro no es solo sobre un hombre que caminó sobre las aguas y se hundió. Es sobre todos nosotros. La verdadera pregunta que debemos hacernos es, ¿estoy dispuesto a salir de mi barco? Cuando enfrentamos nuestros propios desafíos, ya sea en el trabajo, en las relaciones, en los sueños o incluso nuestras luchas personales, siempre tendremos dos opciones, mirar las olas y dudar, o mirar a Jesús y confiar. La elección es nuestra. Al igual que Pedro, tenemos el poder de dar un paso de fe, incluso en medio del miedo. La tormenta siempre estará allí, la duda siempre surgirá, pero lo que determinará si nos hundimos o alcanzamos lo imposible es donde elegimos enfocar nuestra atención. Si miramos las dificultades, parecerán enormes. Si miramos a Jesús, las dificultades comienzan a perder el poder que tienen sobre nosotros. Y aquí va un secreto poderoso.
Nuestra confianza en Dios no depende de la ausencia de problemas. Ella crece y se fortalece en medio de la tormenta. Cada vez que elegimos confiar en Dios, nuestra fe se hace más firme. La lección final que Pedro nos enseña es simple. No importa cuántas veces caigamos, lo importante es siempre clamar a Jesús, porque Él siempre estará allí para rescatarnos. Ahora, quiero invitarte a reflexionar. ¿En qué área de tu vida has quitado los ojos de Jesús? ¿Dónde necesitas un rescate? Recuerda, es posible caminar sobre las aguas de la vida, pero la clave es confiar plenamente en aquel que nos llama a hacer lo imposible. Si te has sentido tocado por este mensaje, si crees que hay mucho más por vivir y aprender con la fe en Jesús, suscríbete al canal ahora. No te pierdas las próximas lecciones que pueden transformar tu vida. Y si este mensaje tocó tu corazón, deja un like y compártelo con alguien que también necesite esta fuerza y confianza para enfrentar sus propias tormentas. Juntos, podemos aprender a caminar sobre las aguas. Suscríbete ahora y acompáñanos en nuestro viaje de fe. Hasta el próximo vídeo.